Muy bien, empezamos entonces con el video acerca de lo que es César Vallejo, cómo están jovencitos. En este caso, continuamos todavía aún con lo que es la parte de la vanguardia peruana. Entonces, si hablamos de Vallejo jovencitos, tenemos que hablar pues de muchos poemas importantes dentro de la literatura nacional, ¿sí? Veamos pues a Vallejo primeramente, cuyo calificativo es el poeta del sufrimiento y el dolor, que le dieron este calificativo en el transcurso de su vida por muchos problemas que él vivió justamente en el Perú, como la pérdida de su hermano, la pérdida de su madre, el encarcelamiento injusto y finalmente pues dejar el país hasta cuando él se fue pues a Francia. Un sobrenombre por los caracteres físicos, por su fisonomía, le llamamos el Cholo. Él pertenece al posmodernismo o finales del modernismo, donde publica, por ejemplo, Los Heraldos Negros, y luego se ubica dentro de lo que es la vanguardia, donde ya aparece su famosa obra Trilce. Pertenece al centenario de la generación centenario muy importante del Perú. Lo que más escribe Vallejo son poemas, por ende pertenece al género lírico. Es considerado dentro de la literatura nacional como el iniciador de la vanguardia en el Perú, justamente con su obra Trilce, que pertenece pues a la vanguardia, ¿no? Además se le conoce como el poeta universal. Estos son algunos datos del importantísimo escritor César Vallejo. Él nació pues en Santiago de Chuco, ¿sí? En La Libertad en el año de 1892. Estudia la primaria en Santiago de Chuco, luego la secundaria en Huamachuco y finalmente pues él ingresa a la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras. Una de las pérdidas más terribles fue por la pérdida de su hermano Miguel Ambrosio, ¿no? Que años después le va a dar un poema, le va a otorgar un poema que se llama justamente el poema A mi hermano Miguel. Es ahí donde ingresa la bohemia de Trujillo, una vida muy tormentosa tuvo Vallejo, hasta que conoce a una jovencita que se llama pues María Rosa Sandoval. María Rosa Sandoval a esta mujer le va a dedicar un poema, ¿sí? En su época de juventud, que se llama el poema pues El poeta a su amada, muy criticada por el escritor Clemente Palma, ¿no? Ese es el primer poemita, El poeta a su amada. Luego Vallejo ya conoce a los que lo van a influenciar más, como el realista Manuel González Prada, el posmodernista Abraham Valdelomar y el modernista José María Eguren. En este año de 1918, ya en Lima, ¿sí? En la capital, publicaría su primer poemario que se llaman Los Heraldos Negros, que tiene una composición exactamente de 69 poemas y también está dividida en 6 secciones. En 1921 es encarcelado injustamente en su tierra natal, en Santiago de Chuco, ¿no? En La Libertad. En 1922, en la cárcel, publica la gran parte de lo que sería Trilce, su obra importante. Y luego pues ya Trilce, que en un primer momento Vallejo le coloca el nombre de Cráneos de Bronce, entonces tuvo que cambiarle el nombre y ahora le llamará Trilce, que la publicará en 1922, y la segunda edición que la publicará en 1930. Con todo esto que vivió, la muerte de su hermano, la muerte de su madre, justo cuando publica Los Heraldos Negros, el encarcelamiento injusto, Vallejo decide abandonar el Perú, así que se va en un barco hacia París, Francia, en 1923, ¿no? Después de publicar algunos relatos y novelas. Llega a Francia en 1924, conocería pues ya a la que sería su esposa Georgette Philippard. Ahí vivió una vida más tranquila en 1924 cuando conoce a Georgette. Lamentablemente en 1924 también se entera de la muerte de su padre. Pasan los años, ya en 1931, él viaja a Rusia, es el único escritor que se relaciona con el comunismo de la antigua Unión Revolucionaria Socialista Soviética también. Luego en 1936 pasa a viajar a España y en España en 1936 justo se da la terrible Guerra Civil Española.
él sufre la guerra civil española estando en este país. Es ahí donde él crea un gran poema que se llama Masa. Y Masa justamente habla sobre la guerra civil española, ¿no? Masa formaría ya parte de su poemario que se llama España aparta de mí este cáliz. En 1938 ya lamentablemente el escritor fallece en esta ciudad de París, en Francia, y hasta el día de hoy pues todavía aún sus restos quedan en este país. Por más que algunos escritores y también políticos intentaron traer o repatriar el cuerpo de Vallejo, la familia no le permite y continuará ahí, ¿no? Vallejo lo que más desarrolla, como ya les mencioné, jóvenes, es poemas, o sea, dentro del género lírico, ¿no? Entonces ahí tenemos su primer poemario, Los Heraldos Negros, la más importante, Trilce, Los Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz. También tiene unas obras en relato, género narrativo, ¿no? Tiene, por ejemplo, Escalas melografiadas es un conjunto de relatitos, relatos cortos. Fábula Salvaje es una novela como El Tungsteno, ¿sí? Y su cuentito muy conocido como es El cuento de Paco Yunque, ¿no? Son algunas de sus obras del escritor. También tiene algunas obras de teatro, es cierto, y ensayos, ¿no? Los Heraldos Negros es el primer poemario que pertenece al posmodernismo, como hemos dicho, ¿no? Es un conjunto de 69 poemas que obviamente pertenecen al género lírico, ¿no? Los Heraldos Negros no solamente es el primer poema, sino también es el título de todo el poemario, ¿no? Que se llama Los Heraldos Negros. A eso se llama florilegio, ¿no? Eh, los Heraldos Negros, pero solo solo el poema, tiene una cantidad pues de 5 estrofas, ¿no? Y la quinta estrofa solo tiene un verso, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene 4 estrofas y la última se cuenta como 5, ¿no? ¿Sí? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese es el verso de la quinta estrofa, ¿ya? Las 4 primeras tienen 4 versos, 4, 4, ¿no es cierto? La gran mayoría de los versos, por no decir casi todos, tienen 14 sílabas, por eso decimos que tiene verso alejandrino, ¿ya? En los Heraldos Negros habla acerca del hombre, de la condición del ser humano, del dolor del ser humano, especialmente el dolor del ser humano por no comprender el mundo, por no comprender a Dios, porque es un poema del poeta llamado justamente del sufrimiento y el dolor. En la gran mayoría de las obras de Vallejo se nota, se observa, se mira el dolor humano, ¿sí? El humor humano a través de los poemas, a través del yo poético de Vallejo, en el caso de los Heraldos Negros y muchos poemas más. Los Dados Eternos es otro poema muy importante, muy interesante del autor, Los Dados Eternos. Pues Los Dados Eternos, chicos, forma parte de lo que vendría a ser, pues, su poemario, pues, que forma parte, Los Dados Eternos forma parte del poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Los dados eternos, entonces también está dentro del modernismo, ¿no? Dentro del modernismo, igual que los heraldos negros, que es el conjunto de poemas. En el caso de los dados eternos, es un poema libre. El verso ya no es como los heraldos negros, que tiene 14 sílabas, ¿no? En el caso de los dados eternos, es un verso o un poema libre, donde varían pues la cantidad de sílabas, pueden ser 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces la métrica de los dados eternos es muy diferente a los heraldos negros. Por ser un poema, a pesar que es un poema libre, sigue perteneciendo al género lírico, ¿no? En el caso de los dados eternos, se ve chicos, solamente 4 estrofitas, nada más, ¿ya? 4 estrofas, ¿ya? No tiene una cantidad exacta, por eso es libre, ¿no? El tema central de los dados eternos habla del hombre, sí, del ser humano, que le pide, le implora a Dios, también le reclama a Dios, hay un reclamo también, ¿no? Porque ahí recuerden que dice, pues, tú no tienes Marías que se van, dice, ¿no? En los dados eternos. Es como un reclamo a Dios porque justamente los dados eternos está dedicado a la muerte de su madre, de Vallejo, ¿no? El epígrafe, la dedicatoria en la parte inicial es para Manuel González Prada.
Los Dados Eternos está dedicado a Manuel González Prada, pero es un poema de cierta forma de reclamo a Dios por la pérdida de su madre. Porque Vallejo justamente en 1918, cuando escribe Los Heraldos Negros, ahí coloca, dentro de Los Heraldos Negros, coloca el poema Los Dados Eternos, que es un reclamo. A este reclamo le podemos decir también blasfemia hacia Dios, por el reclamo que le hace por la pérdida de su madre, ¿no? A Dios le dice que Él se lleva las vidas de los seres humanos, ¿sí? Como si fuera un juego de dados, ¿no? Como si no importase quién muere o a quién se lleva, supuestamente Jesús, Dios, ¿no? Entonces ahí se ve un reclamo y un dolor único del escritor César Vallejo, ¿no? Como personajes dentro de los cuatro estrofas de los Dados Eternos habla de Dios y habla del hombre, ¿no? Existe una dualidad, ¿no? De Dios como la imagen divina y del hombre como un pequeño o minúsculo ser que no sabe qué hacer ante la adversidad, ante la muerte. Y lo único que le queda al hombre como hombre es reclamar, ¿no? Por la pérdida de algún ser amado, de algún ser querido, como en el caso de Vallejo, que lo único que hace es pues pedir por su madre y por qué el destino y por qué Dios se llevó a esta mujer, ¿no? A su madre es un reclamo. Un personaje secundario dentro del poema podemos tocarlo, pues se nombra a María, cuando justamente el escritor le dice pues a Dios en el poema hay un verso que dice, tú no tienes Marías que se van, ¿no? Es con decirle a Jesús pues que su madre nunca morirá porque siempre la van a recordar eternamente, porque es la Virgen María, ¿no? En cambio su pobre madre murió. Entonces es un reclamo que hace Vallejo en esta obra de los Dados Eternos, que también se encuentra dentro de los Heraldos Negros, ¿no es cierto? Vallejo, cuando ya les conté que murió en el año 1938, este, él vaticina su vida en la obra, también el poema que se llama Piedra Blanca sobre Piedra Negra, ¿no? Cuando él dice, pues, me moriré en París con aguacero, ¿no? Cuando dice, me moriré en París con aguacero, este es un poemita muy importante, muy bonito, donde Vallejo vaticina o predice su muerte, ¿no? Y justamente es lo que ocurre porque lógicamente en la Semana Santa, él fallece justamente en la Semana Santa, sí, y justamente también en la ciudad de París, en Francia, ¿no? Entonces, ese poema ya lo hemos mencionado, que también lo vamos a ver, chicos, que es muy importante. Vallejo es un tema muy importante porque hay que dividir siempre a Vallejo en lo que son sus dos corrientes, una que es la parte del modernismo o posmodernismo, y la segunda donde se encuentra pues dentro de la vanguardia que ya hicimos, jovencitos, porque la vanguardia pues es un tema muy importante y además es un tema actual dentro de lo que es las corrientes literarias. Conmigo será hasta un próximo video, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video.